Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Muy buenos días. Agradeciendo a usted por la invitación y muchos saludos a los televidentes de Ecuavisa. Buenos días también. Sobre las observaciones al veto del presidente en este proyecto económico urgente, en general, ¿ven con buenos ojos los cambios que están proponiendo o todavía hay algunos reparos? Mire, yo creo que es importante el trabajo que se ha hecho, en primer lugar, con la ley, puesto que la ley responde al interés que tiene el sector privado y productivo nacional de hacer inversiones, de mejorar un ambiente de negocios que se requiere en el país. Y el veto vemos que va en ese sentido. Sin duda hay temas que se han ido, digámoslo así, del espíritu original, pero en términos generales estamos de acuerdo con lo que se ha planteado en el veto. Un asunto que es importante, que lamentablemente está saliendo del veto, es la solución de controversias para los inversionistas internacionales y nacionales en general en lo que tiene que ver con el arbitraje. Ahora, ¿no creen que con los cambios que propone el presidente en el veto se amplía la discrecionalidad que podrá tener el gobierno para seguir endeudándose o seguir gastando? Mire, el tema que usted menciona es un tema muy importante y es la sostenibilidad fiscal. Y respecto a este tema de la sostenibilidad fiscal, sí es importante mencionar y hacerle acuerdo al país lo que se ha vivido en la última década. Tengo acá algunas cifras que son importantes mostrarlas y que tienen que ver justamente sobre cómo el déficit fiscal ha ido creciendo. Y lo que más llama la atención es que desde el año 2007 hasta el año 2017, ese déficit fiscal fue creciendo de una forma absurda. ¿Por qué? Porque precisamente la política del gobierno anterior en lo que tiene que ver con gasto público era una política desordenada, una política populista, clientelar, que no buscaba la sostenibilidad del país ni de las finanzas públicas, y estamos viviendo en este momento las consecuencias de esa irresponsabilidad y de ese manejo inadecuado. Entonces, la regla macrofiscal hacia donde va es hacia obtener un equilibrio de las finanzas públicas, un equilibrio del presupuesto y sobre todo, lo más importante, una sostenibilidad de la economía. Ese es el objetivo, pero ¿cómo se lo logra? Digo, cuando se abre la posibilidad incluso de que la deuda pública pueda superar el techo permitido, que es algo pues que se ha criticado, pero se dice, bueno, por ahora lo necesitamos para seguir funcionando, pero cambiaron en el texto, en el veto ponen ahora, en casos excepcionales, las reglas y metas fiscales pueden ser suspendidas temporalmente cuando ocurran, y ahí dice lo siguiente: catástrofes, recesión económica grave, desequilibrios en el sistema de pagos, situaciones de emergencia nacional. Eso pues podría ser en la práctica cuando el gobierno quiera o lo necesite, una emergencia o un desequilibrio en el sistema de pagos. ¿Quién lo determinaría? Sin dudas, la autoridad administrativa, en este caso el presidente de la República, a través de un decreto ejecutivo, es quien debería determinar esta situación. Pero un tema que es fundamental mencionar a la ciudadanía es que tenemos que estar vigilantes, la ciudadanía, la sociedad civil, las cámaras de la producción y en general todos los ecuatorianos tenemos que estar vigilantes de que se maneje de una forma responsable esta autorización que se le está dando al gobierno nacional. Sin embargo, es la única manera frente a la cual podremos nosotros lograr un equilibrio fiscal como país. Y mire, esa es la primera condición que debe existir para atraer inversión al país y para que los ciudadanos ecuatorianos podamos confiar en las instituciones y en las autoridades, tener una sostenibilidad económica. Por lo tanto, la solución frente a lo que usted está planteando es que los ecuatorianos, toda la sociedad civil, estemos muy pendientes al manejo responsable de esta autorización que la ley le otorga al gobierno. Eso es en la práctica lo que se le está dando, porque el gobierno cree necesario ampliar las condiciones de aplicación de las reglas para poder introducir estos objetivos de saldo primario y del gasto. Es decir, en el caso de que se verifique incluso un riesgo de incumplimiento, de que no se van a poder cumplir las reglas o las metas fiscales, lo que dice el veto es que se van a aplicar estos mecanismos de corrección automática y habla de planes de fortalecimiento de sostenibilidad fiscal para garantizar su cumplimiento. Suena bien, pero ¿quién es el encargado de verificar el riesgo del incumplimiento de las reglas y las metas fiscales? Porque no va a ser el mismo gobierno. Justamente a eso me refería con la importantísima acción que debemos tomar y el protagonismo que debe tomar la sociedad civil para hacer análisis serios, análisis técnicos, en cuanto ocurran situaciones que nos parezcan que van más allá de lo que la regla y lo que la ley
macroeconómica está aplicando y está autorizando. Entonces, ahí es fundamental, como le decía yo antes, el trabajo que hagamos como sociedad civil. Mire usted, el Ecuador no solamente está en ojos, digámoslo así, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Organismos internacionales multilaterales tan importantes como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento y otros estamentos también están mirando cómo el país maneja sus finanzas públicas. Y esto creo yo que es muy importante porque nos permitirá tener cualquier tipo de alerta temprana. En otro sentido, también es fundamental mencionar que la situación ha cambiado en el país. Existe en este momento un mejor ambiente que va a permitir justamente atraer inversiones y que el sector privado retome cuál es su posición dentro de la economía nacional, cuál siempre debe haber sido su posición, que es precisamente el tener este protagonismo en la generación de empleo, en la generación de inversiones, en la innovación y obviamente en el bienestar de los ecuatorianos, porque el sector privado, ante todo, trabaja para el bienestar de todos los ecuatorianos. Ahora, para eso es importante que más allá de las buenas intenciones, los objetivos se puedan cumplir. Es decir, si es que el sector privado quiere tener rienda para incentivar, incluso en la producción, en la generación de empleo, también se necesita la contraparte del ajuste desde el Estado en el gasto, que es lo que finalmente se ha venido insistiendo. Pero, ¿qué debería pasar? Hablábamos de si se evidencia que, por ejemplo, no se van a cumplir las metas, pero siguen gastando. Digo, pueden no ser las intenciones, pero si no se toman correcciones necesarias, porque a ningún gobierno en la práctica le interesa dejar de gastar, peor si hay un interés electoral mañana, ¿qué debería incluir un programa de corrección automática en la práctica como para que tenga realmente sentido esa norma y no nos llenemos de buenas intenciones, pero que en la práctica mañana puedan no cumplirse y tengamos como remedio las mismas fórmulas? Es fundamental su pregunta, Stephanie. Y el tema es el siguiente: el país tiene que ir hacia un programa económico. Las autoridades públicas, el ministro de Finanzas, el presidente de la República, tienen que presentarle al país un programa económico. Porque la ley de fomento productivo, como su nombre lo indica, es una ley que fomenta la inversión, fomenta la producción privada. Pero lo que hace falta al país es un programa económico claro, que nos demuestre claramente el camino, el derrotero que hay que seguir para superar esta grave crisis en la que el gobierno anterior, las autoridades anteriores, ratifico, manejaron con irresponsabilidad las finanzas públicas, no supieron aprovechar la bonanza económica más grande que ha vivido este país y nos han dejado endeudados en más de 58.000 millones de dólares y además nos han dejado con un déficit crónico. Entonces es fundamental que las autoridades preparen un plan económico, presenten un plan económico. En este sentido, el sector productivo nacional, el sector privado, cuando asumió la presidencia el licenciado Lenín Moreno, presentamos un plan para los primeros 100 días. Y dentro de este plan, para los primeros 100 días, contemplamos una serie de ideas que son aplicables actualmente. Por ejemplo, el tema de la focalización de los subsidios. Ecuador y Venezuela son los únicos países de Latinoamérica que tienen subsidios generalizados. Por lo tanto, tenemos que discutir sobre el tema de subsidios sin afectar a los más pobres. Eso es algo fundamental. Bueno, justamente pero tenemos que tratar ese tipo de temas. Por el costo político que tienes, que es un tema que se lo viene siempre aplazando. Pero en lo positivo, en cuanto a los incentivos para nuevas inversiones, el no pago de impuesto a la renta en 8 años que incluye en el proyecto. Ahora especifican, por ejemplo, en el caso de sociedades constituidas, previo a la vigencia de esta norma, la exoneración aplicará de manera proporcional al valor de las nuevas inversiones productivas, de acuerdo a las normas. También habla de que la mera transferencia de activos entre partes relacionadas no será considerada como una nueva inversión. Y pregunto, falta ver en el reglamento cómo más se podrá definir cuál es o cómo se llega a concebir una nueva inversión que pueda estar libre de impuesto y no para que sea otra vez la carta abierta de que pueda beneficiar solo a los amigos del gobierno o a los que se alineen, que de eso pues ya tenemos bastante experiencia. Mire, aquí tengo un cuadro que nosotros hemos preparado justamente sobre los beneficios, las ventajas que tienen los
inversionistas. Y cuando hablo yo de inversionistas, no estoy hablando yo de grandes inversionistas, pero básicamente la exoneración es desde 8 años hasta 20 años. Y estos 20 años, esta exoneración de 20 años se lo va a dar en lugares tan importantes como Manabí, como Esmeraldas, como Carchi, como Sucumbíos, las zonas fronterizas que necesitan urgentemente de inversión. Entonces nosotros vemos como un aspecto muy positivo este tema. De igual manera se privilegian ciertos sectores como el turismo, que es fundamental en el país. Entonces vemos que el proyecto... Y en cuanto a cómo distinguir las nuevas inversiones con los condicionamientos que están incluyendo, ¿cómo lo ven? Eso es fundamental reglamentar. ¿Por qué? Porque el sector productivo nacional, que ya está en este momento invirtiendo, sí requiere también de incentivos. Entonces tenemos que establecer muy claramente qué porción de las inversiones son beneficiarias de las exenciones de impuesto a la renta y qué porción de las inversiones no serían acreedoras a esto. Pero sin duda el incentivo es un incentivo general, no es un incentivo para grandes empresas, es para emprendedores, es para medianos, y lo más importante es que yo quiero hacer una invitación aquí al país para que los medianos y los pequeños se vayan encadenando con las grandes empresas para ir generando mayores inversiones. La opinión de Pablo Zambrano, el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.